¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información que trata de explicar hasta dónde es razonable cómo evolucionan los asuntos electorales y políticos después de los comicios del 2 de junio. Y uno de los grandes debates que se está dando en este momento es el que se refiere a la asignación de los diputados plurinominales de los senadores de lista nacional que van a completar las fracciones parlamentarias en San Lázaro a partir del 1 de septiembre y la posibilidad de que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada. Bueno, sobre ese tema, los números no mienten y en ocasiones son terriblemente crueles, como sucede en el caso de los reclamos de la oposición que cuestiona los merecimientos de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, al reclamar su derecho a tener mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, pues desde que se compitió por las curules y los escaños de mayoría relativa para el Congreso de la Unión, la supremacía de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue tan aplastante que sin mayores problemas en esos cargos legislativos de elección directa ya tiene asegurados los 2/3 de los legisladores que integrarán el poder legislativo. Es decir, la mayoría calificada que se tendrá que completar con los diputados y los senadores plurinominales desde las elecciones de los diputados de mayoría, de los senadores de mayoría. Morena ya tenía la ventaja de haber obtenido los 2/3 de los cargos que estuvieron en disputa por mayoría relativa. Es decir, ya venía perfilada la mayoría relativa desde que se compitió en los 300 distritos uninominales del país y desde que se compitió por las 2 senadurías de mayoría en cada una de las 32 entidades del país y por las senadurías de primera minoría, es decir, aquellas que le correspondieron a los partidos que quedaron en segundo lugar. Desde ahí, ya los triunfos de Morena eran sumamente claros y en algunos casos aplastantes, apabullantes, de tal manera que discutir a estas alturas el derecho que tengan Morena y sus aliados a la mayoría calificada es más que nada una necedad. Aún sin considerar el reparto de las 200 diputaciones de representación proporcional, conocidas genéricamente como plurinominales, y las 32 senadurías de la lista nacional, también consideradas como escaños de representación proporcional, las victorias de mayoría relativa de Morena, PT, Partido Verde, le dan a la coalición gubernamental una clara mayoría calificada al obtener más de los 2/3 de posiciones que estuvieron en disputa para el Poder Legislativo en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. ¿Y por qué estas votaciones son tan importantes? Bueno, pues porque desde allí se perfilan los porcentajes que le van a permitir a Morena y sus aliados obtener la mayor cantidad posible de diputados plurinominales y de senadores de la lista nacional, para completar que las 2 mayorías calificadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. En junio pasado se disputaron 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, es decir, las acreditadas a los partidos que quedaron en segundo lugar en las 32 entidades del país. Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvieron de entrada 60 posiciones de mayoría relativa al vencer a sus rivales en 30 de los 32 estados de la República. Diga usted si alguien que gana 30 de 32 estados no tiene derecho a aspirar a la mayoría calificada. Bueno, pero además de que ganó Morena en 30 de 32 estados de la República, las 2 senadurías de mayoría relativa en cada entidad federativa, Morena y sus aliados sumaron además 5 senadurías de primera minoría, es decir, en 5 estados más Morena quedó en segundo lugar o sus aliados quedaron en segundo lugar, de tal manera que agregó 5 senadurías más de primera minoría. Incluso la coalición morenista le arrebató a la coalición encabezada por el PAN las 2 senadurías de mayoría relativa en entidades conservadoras como Guanajuato y Yucatán. Es decir, incluso en bastiones panistas, la coalición de Morena ganó las 2 senadurías respectivas de mayoría relativa. Además, la coalición morenista sumó 5 senadurías de primera minoría, como le decíamos,
cinco senadurías de segundo lugar, para sumar entre diputaciones de primero y segundo lugar 65 escaños de los 96 que estuvieron en juego en los pasados comicios del domingo 2 de junio. ¿Y esto qué significa? Bueno, mire, vamos a verlo gráficamente para que usted se dé una idea de lo que esto representa. Vamos, Luis, a la diapositiva 4. Vea usted nada más. Aquí están 12 de los 32 estados, los 12 desde Baja California hasta San Luis Potosí. Los ganó de manera aplastante la coalición de Morena, PT, Partido Verde. En el caso de Baja California, Morena solo ganó las dos senadurías de mayoría. En Sinaloa y Sonora, Morena solito ganó las 2 senadurías de mayoría, 2 en cada estado, para un total de 4. Y en San Luis Potosí, el Partido Verde, aliado de Morena, ganó las 2 senadurías de mayoría relativa. Y enfrente ve usted las senadurías de primera minoría que ganó la coalición panista en todos estos estados, con excepción de Nuevo León, donde Luis Donaldo Colosio Riojas quedó en segundo lugar y va a entrar al Senado como senador de primera minoría. Pero vea usted con los logotipos qué aplastante se ve este panorama. Los primeros 2 estados. Vamos a los siguientes 10 estados, desde Campeche hasta Hidalgo. Y vea usted nada más el efecto visual. En estos 10 estados, todos los ganó la coalición de Morena, PT, Partido Verde, y sumó 2 senadores de mayoría por cada una de estas entidades. Y enfrente vemos que el Partido Verde, por ejemplo, de manera individual, ganó las senadurías de primera minoría, las llamadas senadurías de representación proporcional, las ganó en Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Es decir, en estos 3 estados, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, Morena y sus aliados ganaron todo lo que se podía ganar de mayoría en cuanto a posiciones en el Senado de la República. 3 de 3 se llevaron Morena y el Partido Verde en Chiapas, en Oaxaca y en Quintana Roo. Y luego quedaron en segundo lugar, en este caso, en el Tabasco, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Zacatecas y Hidalgo, la coalición panista, porque Morena y sus aliados se llevaron 10 de 10 en este bloque de estados desde Campeche a Chiapas. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Puede un partido que logra tan aplastante victoria aspirar a obtener la mayoría calificada? Yo creo que hasta es necio discutir ese punto. Pero vamos a los últimos 10 estados de los 32 del país. En este bloque, de Ciudad de México hasta Aguascalientes, vemos que Morena y sus aliados ganan 10 de 12 estados. Perdón, 8 de 10 estados. 8 de 10 estados. Y aquí aparecen los 2 únicos estados donde la coalición opositora obtuvo triunfos de mayoría. PAN, PRI, PRD lograron las 2 senadurías de mayoría en Querétaro y las 2 senadurías de mayoría en Aguascalientes. Pero la senaduría de primera minoría, la de segundo lugar en Querétaro y en Aguascalientes, la ganaron en el primer caso Morena y en el segundo la coalición encabezada por Morena. Y en los 8 estados donde Morena volvió a arrasar, pues la coalición PAN-PRI-PRD quedó en segundo lugar. Entonces, vea usted de manera muy gráfica. De las 32 entidades del país, Morena ganó 30. Morena y sus aliados, 30. Lo que le dio 60 senadores, más 5 senadores de segundo lugar, como ya lo vimos. En este caso, vemos, por ejemplo, segundo lugar del Verde en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, son 3 senadurías de segundo lugar, y en Querétaro y en Aguascalientes, Morena y sus aliados ganan también senadurías de primera minoría o de segundo lugar. La oposición solo logró arrebatarle a Morena las 4 senadurías de mayoría relativa en los muy conservadores estados de la región del Bajío, Aguascalientes y Querétaro. Además, la coalición panista sumó otras 25 senadurías de primera minoría, al quedar en segundo lugar en igual número de entidades. Las 5 senadurías de segundo lugar las consiguieron Morena y sus aliados, como le decíamos a usted, en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes. Ahora bien, fíjese usted, si hacemos una operación muy simple, concluiremos que entre senadurías de mayoría relativa y senadurías de segundo lugar,
las que se ganan con los votos reales y directos de los ciudadanos, Morena y sus aliados consiguieron el 67.70% de los cargos que estaban en disputa. La mayoría calificada en este bloque de 96 senadurías, o sea, las 2/3 partes de este bloque de 96 senadurías, serían 64 senadurías. Y como usted podrá observar, Morena de estas 96 tiene 65, lo que le permite, en términos concretos, tener las 2/3 partes de las 96 senadurías de mayoría relativa que se disputaron el 2 de junio. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál representación puede haber, sobre representación puede haber, como alega la oposición, si en la disputa de las senadurías en donde la gente votó directamente por los partidos o coaliciones, Morena de entrada obtiene las 2/3 partes de los 96 cargos que estaban en juego? Incluso rebasa las 2/3 partes con una senaduría más. Estos datos son muy duros, muy concretos, muy específicos e ilustran que desde esta primera fase en la disputa de las senadurías, Morena ya tenía los merecimientos y la votación suficiente para aspirar a la mayoría calificada una vez que se asignen las 32 senadurías que faltan de representación proporcional. Y el escenario para la repartición de las 32 senadurías no es muy halagador para el PAN, el PRI y el PRD, y lo vamos a ver de manera muy gráfica. Mire, si nos vamos a la diapositiva número 11, ahí vemos, por ejemplo, que en el 2018 el PAN obtuvo el 17.94% de los votos. Pero si nos vamos a la diapositiva número 12, vemos que en los comicios del 2024, ese 17.94% del PAN se convierte en un 16.84% en la votación de senadores. Si vemos el caso del PRI en el 2018 obtuvo el 16.21% de la votación. En el 2018, 16.21% de la votación para el Senado. Y en el 2024, la votación del PRI se reduce a 10.88%. Es decir, el PRI perdió más de 6 puntos porcentuales entre el 2018 y el 2024. Y luego si vemos el caso del PRD, es peor, porque el PRD en el 2018 logró en la votación de senadores 5.37 y en la votación de junio del 24 apenas alcanzó el 2.27%, no tiene derecho a senadores pluris porque no alcanzó el 3% de la votación mínima que se requiere, por un lado para conservar su registro como partido nacional y por otro lado para tener derecho a que le asignen por lo menos un senador. No tendrá senadores en esta ocasión. Y vemos también en la elección del 2018 que el Partido Verde logró en esa elección el 4.54% de los votos. Pero si revisamos la votación que logró este año, vemos que de 4.54% el Verde aumentó a 8.92%. ¿Eso qué significa? Bueno, el caso de Morena. Morena en el 2018 en la votación de senadores tuvo 38.25 y en la diapositiva número 13 vemos que Morena aumentó su votación al 40.80%. Todo esto significa algo muy simple. Al disminuir la votación del PRI, al desaparecer el PRD y al incrementar sus votaciones el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena, la lógica es que vayan a tener más senadores de representación proporcional. El cálculo que se hace es que Morena y sus aliados llegarían a tener en el Senado 93 senadores y se quedaría a 83 senadores y se quedaría a 3 de lograr la mayoría calificada de 86. Esa es la estimación hasta este momento, pero no descarte usted que finalmente Morena alcance junto con el Verde y el PT los 86 senadores que necesite para de entrada tener la mayoría calificada. Y luego hay otro dato muy interesante. Se discute también si Morena y sus aliados tendrían derecho a que se les asigne la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y dicen, no, es que Morena estaría sobre representada porque no tiene merecimientos para que le den
los diputados plurinominales que le permitan tener la mayoría calificada. Usted sabe que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados son 334 diputados. Pero le voy a dar un dato muy sencillo. Cuando vemos los resultados de la elección de diputados de mayoría, en la diapositiva número 15, usted sabe que se compitió el 2 de junio por 300 diputados de mayoría relativa y que los otros 200 son diputados que se reparten en proporción al porcentaje de votos que logró cada partido. Bueno, pues nada más de entrada. En las elecciones del pasado 2 de junio, Morena y sus aliados como coalición sacaron 219 diputados. Morena solito de manera independiente sacó 37 diputados de mayoría relativa, de tal manera que la coalición Morena PT Partido Verde sumó 256 triunfos de mayoría relativa. ¿Y cuántos triunfos tuvo la coalición PAN PRI PRD? Bueno, pues apenas alcanzó 43 victorias de 300 posibles. ¿Esto qué significa? Bueno, pues este asunto es muy simple, que con esta votación que logró el PRI, con estos triunfos que logró el PRI, este es un cálculo muy sencillo. O sea, si el 100% de los diputados de mayoría relativa son 300, 2/3 de esos 300 diputados serían 200 diputados, ¿sí? Y vea nada más usted, de entrada, con los triunfos de mayoría, Morena tiene 256 victorias, es decir, de los diputados que se ganaron por mayoría relativa, Morena se llevó más de las 2/3 partes con la elección directa de los ciudadanos que acudieron a las urnas. La pregunta es la misma. Un partido que gana más de las 2/3 partes de diputados de mayoría relativa no tiene derecho a tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en el momento en que se le asignen los diputados plurinominales. Creo que eso ni siquiera tendría que estarse discutiendo en este momento. Y hubo casos verdaderamente muy dramáticos en la pasada elección de diputados federales. Usted sabe que para la votación en la que se distribuyen los diputados plurinominales, el país se divide en 5 regiones. Hubo casos verdaderamente dramáticos en la elección de diputados federales de mayoría relativa, como ocurrió, por ejemplo, en la tercera circunscripción electoral. Escuche usted nada más. La derrota de la oposición en esta circunscripción fue casi total, pues de 60 distritos de mayoría relativa que estuvieron en juego, la coalición PAN-PRI-PRD solamente ganó 2 de 60 distritos. Vea usted la diapositiva número 17. Esta tercera circunscripción electoral la integran Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo. Y en esta región, que es la tercera circunscripción electoral, donde se van a repartir 40 diputados de representación proporcional de los 200 que se reparten en todo el país, Morena y sus aliados ganaron 58 de 60 diputados de mayoría. La oposición de PAN, PRI, PRD nada más rescató 2 distritos. Los distritos de mayoría relativa que rescató el PAN fueron el distrito 4 en Boca del Río, Veracruz, que creo que fue el único distrito que ganaron los panistas ahora también en la contienda por la gubernatura, y el otro distrito que ganó la coalición opositora fue el distrito 4 de Mérida, Yucatán, con María Isabel Rodríguez Heredia. Es decir, fue casi total el aplastamiento aquí en la tercera circunscripción, porque de 60 diputados de mayoría relativa, el PAN, PRI, PRD solamente ganaron 2. Y no fue muy diferente en la cuarta circunscripción, donde la oposición solamente logró ganar 4 de 61 distritos de mayoría. Y lo vemos en la diapositiva número 19. Esta cuarta circunscripción la integran Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Guerrero. Y de 61 diputados de mayoría relativa que estuvieron en la disputa, la oposición solamente ganó 4. Y para concluir, la pregunta es muy simple. Una coalición que gana las 2/3 partes de los senadores de mayoría relativa y más de las 2/3 partes de los diputados de mayoría relativa, ¿tiene o no tiene derecho a tener la mayoría calificada
en el momento en que se le asignen diputados plurinominales y senadores plurinominales? Yo creo que en este caso la discusión y la pregunta es hasta necia. Y bueno, y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias. Mañana por aquí nos encontramos.